Hola, buenas. Bienvenidos a este nuevo video, el número 28, que es la continuación del anterior. Trata sobre el disco hueco de carga con orificio central, ¿ya? Y se pide calcular el potencial en el punto del eje donde el campo eléctrico es máximo. Ya se aplican las fórmulas de la clase anterior, del video anterior. Las he escrito aquí, pero bueno, obviamente ya no vamos a repetir eso. ¿Ya? Entonces el potencial, función de z, es decir, el potencial en el punto P. El punto P se encuentra en altura z, del origen de coordenadas. El potencial aquí U sub z, U de z, es esta fórmula. ¿No? Sigma sub 0 sobre 2 epsilon sub 0 por este factor algebraico, ¿no? Radio 2 al cuadrado más z cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Menos la raíz cuadrada del radio 1 al cuadrado más z cuadrado. Y ahí el campo, en el punto P también tenemos un campo eléctrico, una función campo eléctrico. Ya la constante inicial es la misma que la anterior y otro factor algebraico, ¿no? En diferencia. Ya, entonces tenemos potencial y tenemos campo en el punto P. Ahora, ¿qué dice acá? Calcular el potencial. Calcular el potencial en el punto M. En el punto M el campo es máximo, porque en el origen de coordenadas, cuando z es 0, aquí z es 0, si hacemos z 0 acá, el campo va a ser 0. Ahora, bien lejos del sistema de carga, o sea, bien lejos de O, pero en el eje Z, bien arriba, todo lo que se pueda, el campo también se va a desvanecer. Entonces debe haber un punto donde el campo es máximo. Ese punto le vamos a llamar el punto M. Ya, entonces, ¿a qué distancia de O? O sea, ¿a qué altura del plano de este disco con hueco? ¿A qué valor Zm? ¿Para qué valor Zm el campo es máximo? No se pide calcular el campo máximo, sino el potencial en el punto donde el campo es máximo. Ya para eso hay que conocer Zm. Además, ¿qué conocemos? Se sabe además que el potencial en O, o sea, origen de coordenadas, es U sub 0, 60 voltios. 60 voltios. Los radios se conocen, radio 1, radio 2. Además se sabe de que sigma, o sea, sigma es la cantidad de coulombs por metro cuadrado, o sea, la densidad superficial de carga. Esa densidad superficial es constante, sigma 0 es constante, pero no sabemos el valor. Y sigma sub 0 está metido aquí en los coeficientes iniciales. Entonces lo que podemos hacer aquí por el momento es, esta es una constante. Esta es una constante y es la misma para el campo eléctrico, es la misma constante. Ya podemos llamarle K sub 0. K sub 0 a cualquiera de las dos, ¿no? Es la misma. Ya, K sub 0. O sea, ¿qué cosa es K sub 0? Sigma sub 0 sobre 2 epsilon sub 0. Ya. ¿Qué más ahora? Ya hay que determinar también esa constante. Esa constante por el momento no sabemos cuánto es o a qué es igual. No se sabe. Pero podemos determinar por una condición de contorno frontera, es decir, conocemos el potencial en O, 60 volts. O sea, U sub 0, 60 volts. Entonces podemos trabajar con esta fórmula. Simplemente hacemos z igual a 0. Si hacemos z igual a 0, el potencial es el potencial en O. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primeramente. Entonces, trabajamos con esta fórmula de aquí y hacemos así. U, cuando z es igual a 0, ya es igual a U sub 0. Trabajamos con letras todavía, al final reemplazamos. Ya U sub 0 se conoce, 60 voltios. Entonces, en esta misma fórmula, lo que vamos a hacer es el primer miembro es U sub 0. Ya, entonces, ya, U sub 0 es igual. En el segundo miembro, ya la constante K o kappa, ¿no es cierto? Sub 0. Ya, kappa sub 0. Ya ahora acá hacemos z igual a 0 en el paréntesis. Si hacemos z igual a 0 queda radio 2 menos radio 1. Entonces por radio 2 se conocen los radios, radio 2 menos radio 1. Se conocen los radios, son de 5 centímetros y de 11 centímetros. Se conoce U sub 0. Entonces tranquilamente de aquí obtenemos K sub 0. Entonces K sub 0, vamos a utilizarlo desde acá porque si no me va a faltar pizarra. Entonces K sub 0 viene a ser igual a, sería U sub 0 que se conoce, 60 voltios, sobre la diferencia de radios. Radio 2 menos el radio del orificio. Entonces ahí tenemos, esta es la fórmula de K sub 0, la fórmula. Esa es la fórmula. Si queremos le damos el valor numérico. El valor numérico simplemente reemplazando.
Ya U sub 0 por 60, 60 voltios ya en el sistema internacional. Los radios están dados aquí en centímetros, sería 11 centímetros es 0.11 metros, menos 5 centímetros, 0.05. Ya, entonces el valor numérico de K sub 0 va a ser igual. K sub 0 sería voltio por metro, ¿no es cierto? Entonces unidades de campo eléctrico. Ya, pero K sub 0 efectuando esto sale 1000. Ya, 1000 voltios por metro. Ya, entonces se conoce el valor numérico de K sub 0. Ya, voltio por metro, 1000 voltios por metro. Ya conocemos eso. Entonces, por lo tanto, la función campo eléctrico va a ser K sub 0, que es esta expresión, ya por este factor. Ya por el factor, todo este paréntesis, ¿no? Entonces, ahora lo que debemos hacer es determinar a qué altura el campo es máximo. Es decir, hay que trabajar con esta fórmula. Ya para eso podemos hacer lo siguiente. En el paréntesis, el primer término, esta fracción, a esta fracción podemos llamarle una función f. Ya, esta que sea la función f, que depende de z, f de z. Ya, y al otro término podemos llamarle g. G que también depende de z. Ambas dependen de z. Entonces, ¿cómo va quedando el campo eléctrico? El campo eléctrico, la función campo eléctrico. La función campo eléctrico va quedando así. Sería entonces el campo eléctrico E sub z, función de z, queda igual, bueno, K sub 0, bueno, K sub 0 es esto. Ya, pero aquí le ponemos como K sub 0, ¿sí? K sub 0 por una diferencia de funciones algebraicas, f menos g. Entonces la función f, que depende de z, menos la función g, que también depende de z. Ahí. Ya, esa es la forma, digamos, la forma comprimida. La forma comprimida de la función campo eléctrico. Ahora, a partir de ahí debemos sacar el Zm. Eso ya sabemos que se hace con derivadas, ¿no es cierto? Hay que derivar, o sea, tomando máximos y mínimos, ese principio. Derivamos el campo respecto a z y lo igualamos a 0. Cuando se hace eso, al hacer la igualdad a 0, se va a despejar z. Ese z ya es tácitamente el Zm. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tomar la derivada. Entonces, aquí la derivada del campo respecto a z. Y esto se iguala a 0. Ahí. Entonces, volviendo acá, tendríamos la derivada. La derivada del campo sería, bueno, K sub 0, que es una constante. Eso no interviene en la derivada. Y por la derivada del corchete. No, la derivada del corchete va a ser la derivada de la diferencia. O una diferencia de derivadas también. Entonces, por la derivada de la función f respecto de z, menos la derivada de la función g respecto de z. ¿Ya? Igual a 0. Ahí. Ahora, el K sub 0 no tiene nada que ver acá. Esa es una constante. Entonces, el que se va a igualar a 0 es el paréntesis. Entonces, trabajamos con el paréntesis. El paréntesis se iguala a 0. Ahí. Es decir, como se iguala a 0, este igual puede pasar acá. Entonces tendríamos una igualdad de derivadas. Entonces se tendría que la derivada de f respecto a z es igual a la derivada de g respecto a z. Ya, ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, ya tenemos aquí f. Hay que derivar esto. Entonces, por lo tanto, vamos a tener acá la derivada de f respecto de z es igual a la derivada respecto de z de f. F es esto. Sería entonces, es una fracción. Ya z en el numerador y en el denominador tenemos la raíz cuadrada del radio 1 al cuadrado más z al cuadrado. La raíz cuadrada. Así. Claro, esto ya es un proceso ya matemático, ya cálculo básico, ¿no? El curso de teoría electromagnética o electromagnetismo ya, claro, presupone que ya se debe saber eso. Entonces aquí ya se puede poner el resultado directamente, ya no lo vamos a hacer paso a paso. Esta derivada se efectúa, se simplifica y se va a obtener, se obtiene lo siguiente. Ya radio 1 al cuadrado sobre radio 1 al cuadrado más z.
Z, ahora ese Z ya tácitamente es el ZM, como le decía, ZM al cuadrado, pero esto elevado a la 3 medios, a la 3 sobre 2. Y a veces ya efectuando la derivada de un cociente, ¿no es cierto? Derivada de un cociente se efectúa de acuerdo a la fórmula y se reduce, se simplifica y se obtiene eso. Ahora, esa es la derivada de f. Ahora, la derivada de g también es algo parecido, porque los dos tienen el mismo formato. Los dos tienen el mismo formato. Entonces, numerador z, aquí raíz cuadrada, aquí z cuadrado, aquí es R1 y aquí es R2. Esa es la única diferencia. Entonces, en base a esto podemos obtener la derivada de g. Entonces, la derivada de g respecto de z es igual. Ya nos vamos directo al resultado. Sería radio 2 en este caso. Radio 2 al cuadrado sobre radio 2 al cuadrado más zm. Zm al cuadrado y esto elevado a la 3 medios. Ahí ve. Entonces ya tenemos la derivada de f respecto de z, que es este resultado. Ahí. Y tenemos la derivada de g respecto de z. Ahí está. Ahí están las dos derivadas. Ahora, ¿qué cosa debemos hacer? Hay que igualar. Se igualan las dos derivadas ya, y se despeja zm. Entonces, trabajamos con esta igualdad. Vamos por aquí. Ahí, igualamos. Sí, esta expresión igual a esta expresión. Entonces tendríamos ahí, a ver, R1 al cuadrado sobre R1 al cuadrado más ZM al cuadrado elevado a la 3 medios. Esto es igual a la otra, la de acá. Radio 2 al cuadrado sobre radio 2 al cuadrado más ZM al cuadrado elevado a la 3 medios. Y de ahí hay que despejar ZM. Los radios se conocen. Fíjate, todo eso está jugando en función a los radios. Radio 1 y radio 2. Pura geometría, nada más. Datos geométricos. Ya, entonces, hay que despejar. Para despejar esto lo que vamos a hacer es, las expresiones 3 medios podemos acomodar en el primer miembro. Es decir, este paréntesis, o sea, vamos a permutar con esto. Este paréntesis lo pasamos aquí, ya, al numerador del primer miembro, y este R1 al cuadrado pasamos acá. Entonces, efectuando eso, vamos a tener, a ver, radio 2 al cuadrado más ZM al cuadrado. Y acá elevado a la 3 medios. Aquí abajo tenéis este elevado a la 3 medios. Sobre el radio 1 al cuadrado más ZM al cuadrado. Todo esto elevado a la 3 sobre 2. Ahí. Y en el segundo miembro tendríamos, ya, este R1 al cuadrado pasa acá, ¿no es cierto? Entonces tendríamos radio 2 al cuadrado sobre el radio 1 al cuadrado. Ya, ahora para despejar el ZM, lo que tengo que hacer es eliminar esta potencia. Entonces para esto lo que hacemos es, lo elevamos a la 2 tercios, ¿no? Pero tiene que ser miembro a miembro. Elevado a la 2 tercios. Entonces aquí ya se va cancelando, ya 3 con 3, 2 con 2. Y entonces ya queda elevado a 1, solamente este paréntesis nada más. Ahora el segundo miembro, radio 2 al cuadrado sobre radio 1 al cuadrado, y todo eso elevado a la 2 tercios, eso es un número. Porque se conoce el radio 2, se conoce el radio 1. Entonces ahí puede ser la relación radio 2 entre radio 1 al cuadrado y todo eso elevado a la 2 tercios. Es decir, aquí tendríamos radio 2 sobre el radio 1 elevado a la 4 tercios. Y todo eso es una constante. Todo esto es una constante. Una constante que le podemos llamar beta. Simplemente agarramos la calculadora, radio 2 entre radio 1, y ahí eso lo elevamos a la 4 tercios y nos da un número. Esa es una dimensional, un beta. Y el valor de beta, para los valores que tenemos, el radio 2 es, ahí no hace falta pasarlo a metros porque este paréntesis es adimensional. Entonces sería
Radio 2 sería 11 quintos, sería, ¿no es cierto? 11 quintos, y eso lo elevamos a 4 tercios. Entonces ahí se obtiene el valor de beta, el valor numérico de beta. ¿Cuánto debe salir ahí? Beta sale, el valor de beta, 2.8613. 2.8613, adimensional. Ya tenemos entonces el valor de beta. Ya, y la expresión, ¿cómo va quedando? La expresión va quedando, sería entonces así: radio 2 al cuadrado más zm al cuadrado sobre radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado es igual a beta. Es igual a beta. Entonces de aquí obtenemos el valor de zm. Ya es álgebra simplemente. Ya se efectúa en aspa, beta multiplica cada término del denominador, y ahí se asocian los términos en zm y se despeja, ¿no? Zm en este caso resultaría, Zm es la relación, Zm es radio 2 al cuadrado menos radio 2 al cuadrado menos beta por el radio 1 al cuadrado. Beta por el radio 1 al cuadrado sobre beta menos 1. Y la raíz cuadrada de esto. Ahí. Entonces ese es el valor de Zm. Y esto tiene un valor numérico. El valor numérico de ese Zm es, el valor numérico es en centímetros, 5.1553. 5.1553 centímetros. Claro, en metros será 0.05, 0.05155. Entonces ya tenemos el valor de Zm. Y entonces ahora, conociendo el valor de Zm, ¿no? ¿Qué cosa pide el problema? Calcular el potencial en M, ¿no? Calcular el potencial en M, donde el campo eléctrico es máximo. Entonces tenemos que trabajar con la fórmula del potencial. Hay que trabajar entonces con esta fórmula. Volvemos a esta fórmula y reemplazamos Z por Zm. Y el problema está resuelto. Entonces, a ver. Entonces luego, ya el potencial en M. Entonces simplemente el potencial en M va a ser, el potencial en M va a ser el potencial cuando Z se reemplaza por Zm. Igual. Y a K sub 0. Y a K sub 0. El valor de K sub 0 ya lo habíamos expresado. El valor de K sub 0 sale 1000. También. Este es K sub 0. Ya sería entonces 1000. Pero si no, le podemos trabajar con letras, ¿no? Se puede trabajar con letras, se puede poner esto. Pero el problema es que va a faltar espacio. Ya bueno. Ya U sub 0 sobre la diferencia de radios. Radio 2 menos radio 1. Ya U sub 0. Todo este es el K sub 0. Ya que multiplica a la diferencia de raíces. Radio 2 al cuadrado. Radio 2 al cuadrado menos. Este Z se reemplaza por Zm. Zm al cuadrado. Es una raíz, ¿no? Y a raíz cuadrada. Aquí es un corchete en todo caso. Y ahora menos, la otra raíz sería radio 1 al cuadrado menos Zm al cuadrado, raíz cuadrada. Y se cierra el corchete. Y ahí tenemos la fórmula. Esta sería la fórmula. Esta es la fórmula del potencial en el punto M. Y solamente ya queda agarrar la calculadora y reemplazar valores. Aquí, ¿cuánto saldría? U sub M, acá nada más le ponemos el valor. U sub M. Se conoce todito. U sub 0 vale 60. Acá sí los radios hay que reemplazarlos aquí sí en la fórmula hay que reemplazar los radios y el Zm en metros. Y entonces radio 2 sería 0.11, radio 1 sería 0.05 en metros. U sub 0, 60.
el ZM hay que pasarlo esto a metros, 0.05155. Bueno, efectuando todo eso con la calculadora, ahí resultaría el potencial de 49.665. 49.665 voltios. Ya, esa vendría a ser la respuesta. Ya, bueno, como siempre me falta pizarra. Bueno, esto, como les decía, este trabajo, este problema, es consecuencia de la teoría de lo que se vio en el video anterior. En el video anterior, como les digo, se vio el potencial y el campo eléctrico para un disco hueco, en un punto del eje. Entonces, en base a eso, se ha propuesto este problema y bueno, y tenemos ahí la respuesta. Ya, bueno, por el momento sería todo. Este es el video número 28. Les agradezco la atención. Les agradecería enormemente que se suscriban. Y bueno, por el momento sería todo. Muchas gracias. Cuídense, que les vaya bien. Gracias.